que gané trabajando. Robando. No, yo a veces robo, pero no fue robando. Traficar. Pero, bueno, es que cada uno tiene su historia. Y era mi trabajo. Me he comprado una caravana. He comprado una caravana y entonces he empezado a viajar por todas, porque como hablo muchas lenguas, he viajado por toda Europa y me gusta mucho, no sé por qué, me gustan mucho los niños y siempre quería, voy a donde hay niños y vendo caramelos y todas esas palomitas, estas cosas que se venden aquí en las ferias. Y también he pedido, sí, también he pedido, pero no todos los gitanos piden, no todos los. Y entonces así he llegado al parque. Yo vengo de la Rumanía, vosotros sabéis. Y mi familia es muy rica, no penséis, porque la gente piensa porque soy gitana que yo no tengo dinero, pero mi familia es muy rica. ¿Vosotros sabéis Bucarest? Pues afuera de Bucarest hay un barrio que se llama Buzescu. Ahí hay unas casas como de lujo y muy grandes, que allá los gitanos que tienen mucho dinero hacen unas casas porque compiten. Ellos compiten para tener la casa más espectacular. Ellos trabajan siempre y luego van a hacer allí sus fiestas. Y yo no vendo la droga, yo no vendo. ¿Y los caramelos? ¿Tienes caramelos para vender? Los caramelos no son para ti porque los caramelos son... ¿Tú qué sabes de los caramelos? ¿Quién te ha dicho de los caramelos? Caramelos, tú no eres un niño. Yo los caramelos los doy cuando lo siento, que hay alguien que los necesita. Me gusta mucho el dulce me encanta. Tú puedes comprar un caramelo si quieres. ¿Y un gram? Y yo siempre, la gente siempre piensa lo mismo. Mis padres hacen, esto lo he comprado, prestado. Porque mis padres son orfebres, hacen estas cosas y tienen mucho dinero a comer. Me gusta mucho el salmale. Es un plato rumano que mi abuela hacía muy bueno. Sí, es un plato de col con carne y cebolla dentro, es muy bueno. Yo quería mucho a mi abuela. Lo que mi abuela decía de ella, que yo me recuerdo y que me gustaba mucho, es que adivinaba el futuro. Y yo siempre le preguntaba, abuela, me dices el futuro, me dices si voy a encontrar mi mitad. Y claro, mi padre me quería hacer casar con un hombre que yo no conocía y yo decía que yo tenía que encontrar mi mitad. Esto no. Y yo lo recuerdo así, se me quedó así grabado, que él dijo que había para todo el mundo una mitad, que todo el mundo nacía y luego se dividía. Y que entonces tú encontrabas el amor de tu vida en el futuro. Buscamos mitades de hombre, por. Sí, eso. Es una opción. Que uno tiene siempre pues el deseo, ¿no? De encontrar esa persona, güey, y hay que creer, y si no, no pasa nada, yo igual nos podemos suicidar juntas o algo así. Realmente yo lo tengo clarísimo, güey, a la que no, o sea, yo más de un año así no aguanto. Pues ya lleva 7 ella. No pasa nada, tú y yo lo podemos hacer juntas. Entonces yo me fui de Rumanía y primero me fui de mi casa y me fui a vivir a Bucarest, a un barrio que hay casas abandonadas, y ahí viví. Y con otros niños que habían escapado, otros que eran orfanatos, pero yo era rica, pero vivía así como una pobre. Entonces una mafia me recogió y me llevó a Europa.
Nada más que no eran gitanos, no eran gitanos, eran de todo el mundo. Pero así yo trabajé, I speak English if you want. Je parle français aussi, hein. Mais c'est pour ça que j'ai travaillé autant de mots. Hein. Pero voy a hablar otra vez en castellano porque es que mezclar tantos idiomas luego es un lío. Yo no he vendido droga. A mí me utilizaban para... Esa gente utiliza para lo que tú quieras. Y yo trabajé así y sí he tenido muchos problemas. Y esa es mi vida, ¿vale? Lo que yo hago así en mi vida. Y yo no le hago daño a nadie, pero tienen tus secretos. Puedes venir a mi caravana si quieres. Ella sí puede. Está muy buena. ¿Cuánto vale el poder del futuro? Es yo la estudio. Ay, solo lo hago con mis amigos. Porque es que yo sé que y hay una frase Roma que dice, sí, tu che maleio che pungiami, molaggio che para bene. Tú sigue con lo tuyo, yo, Blanca. Tu si veus tant el futur i totes aquestes coses, no entenc per què no ho veus. Ara! ¿Tú el ciclismo y es franca? ¿Te lees el futuro cada día o cada cuánto? No pot ser que t'estiguis enganyant una miqueta i que Y yo no me engaño, Y yo no me engaño nunca. Vives entre algodones de color rosa, niña. Pues bien bonitos que son. ¿Para qué?